El contenido de esta presentación tiene relación con el establecimiento del capítulo 2, de nombre Marco del Estado del Arte o Marco del Estado de la Cuestión. Sin embargo, la información que aquí te voy a presentar está enfocada a los lineamientos de la rúbrica de evaluación que se va a manejar al final del curso. Entonces, es importante que tomes a consideración cada punto que aquí se va a tratar. Bien, para poder iniciar, pues es importante también conocer qué es el estado del arte o estado de la cuestión o marco teórico o marco de referencia, que en muchas ocasiones pues los autores lo manejan de distinta manera. Sin embargo, la esencia del apartado o de la etapa del fundamento o argumento teórico en esencia es lo mismo. Sí, aquí vamos a tratar de dar de manera general pues una definición, y esa definición tiene que ver con que un marco teórico es un conjunto de teorías cuyo a ese conjunto de teorías podemos realizarle análisis e interpretación y poder formarnos un contexto acerca de todo lo que tiene que ver con nuestro objeto de estudio, lo cual quiere decir que este apartado se va a hacer tomando como base ese objeto de estudio. Como les mencionaba, pues muchos autores lo conocen como o hacen referencia a este apartado como marco de referencia, como antecedentes, como contexto o marco conceptual. Dentro de las funciones, que son variadas, nos vamos a encontrar con que un estado del arte nos va a ayudar a prevenir errores que en otras ocasiones se han venido dando. Es decir, que si alguien ya hizo una investigación acerca de lo que nosotros estamos realizando, bueno, nos vamos a dar cuenta hasta qué nivel llegó esa persona, bajo qué parámetros lo hizo, con qué instrumentos lo hizo, y bueno, también podemos o vamos a poder ver los resultados que éste obtuvo y conocer si realmente fue lo que él esperaba o no, y con base a ello tomar nuestras propias consideraciones para nuestras propias perspectivas del proyecto. También nos va a ayudar a orientar sobre cómo habrá de realizarse el estudio, puesto que nos va a dar pie para generar un camino más congruente con lo que nosotros queremos establecer como proceso. De tal manera que el hecho de que nosotros hagamos una búsqueda de información y retroalimentemos nuestro objeto de estudio, pues nos va a ampliar la visión acerca de todo lo que está relacionado con ese tema o con ese objeto de estudio que estamos trabajando. Dentro de otras funciones son que conduce al establecimiento de hipótesis. Aquí hay algo importante a lo que quiero abrir un paréntesis, muchachos. No quiere decir que vamos a estructurar nuevas hipótesis, sino que vamos a sustentar la que ya tenemos. No vamos a cambiarla, porque finalmente las hipótesis tienen validez porque surgen del modelo empírico. Entonces, lo único que vamos a hacer es darle seriedad a lo que ya tenemos, es decir, darle seriedad a nuestra pregunta de investigación, darle seriedad a nuestros objetivos y darle seriedad a nuestra hipótesis, puesto que con esto vamos a darle la realidad de que se está partiendo de un tema o de un problema actual y sobre todo real. También, bueno, el hecho de que hagamos búsqueda de información nos va a ayudar a lo mejor a inspirarnos a obtener nuevas líneas de investigación. No quiere decir que vayamos a hacer otra investigación sobre esto forzosamente, sino que a lo mejor de ese panorama que ya tienes nuevo, surjan en realidad nuevas líneas que a lo mejor posteriormente te guste, quisieras abordar y quisieras implementar nuevos procesos. Eso te lo van a preguntar en octavo semestre, ¿sí? Ya cuando tú entregues el formato de la tesis ya completa, hay un apartado donde te hace mención
cuáles son las líneas o las nuevas líneas de investigación que te surgieron conforme tú avanzaste en tu proyecto. Entonces, si tienes oportunidad y te surge alguna de estas nuevas líneas de investigación, pues velas anotando porque te van a servir. Entonces, ya entrando en materia, ¿qué implica o qué trabajo implica el estado del arte? Este surge a partir de dos etapas, una que se le llama la revisión de la literatura y otro, la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. Vamos a ver qué implica cada uno. La revisión de la literatura son 3 pasos, que es detectar, consultar y obtener. ¿A qué nos referimos con detectar? Es importante hacer una revisión de qué tipo de información es con la que nosotros vamos a contar. Para eso vamos a hacer una actividad que ahorita te la voy a mencionar. Más bien vamos a utilizar una herramienta para poder corroborar que realmente se hizo la etapa de la revisión. Entonces, ¿cómo voy a detectar? Pues voy a tratar de identificar los recursos o las fuentes que tienen información de interés, ¿sí? Del interés o relación con mi objeto de estudio. Posterior a ellos, pues obviamente las tenemos que consultar para corroborar que esa información sí tiene estrecha relación con mi objeto de estudio. Y la última, que es obtener, que es cuando nosotros ya empezamos a depurar dentro de toda esa información, depuramos y ahora sí obtenemos solo la que nos va a hacer funcionar. ¿Cómo vamos a evidenciar esa etapa? Te voy a pedir que ya vayas pensando en instalar una aplicación que se llama Zotero. Zotero es una herramienta que va generando una biblioteca en tu computadora o en tu teléfono, donde tú quieras bajarlo. Te va generando una biblioteca en la cual se va a evidenciar que tú hiciste una búsqueda y que estuviste extrayendo la bibliografía que más se apega a utilizarla para sustentar tu objeto de estudio. Entonces, cuando tú ya instales Zotero y abras la aplicación, cuando empieces a hacer búsqueda de documentos, a ti te va a aparecer una hojita como la que te estoy señalando con esta flechita azul. Cada que tú veas un artículo y creas conveniente guardarlo, le vas a dar a esta flechita y en automático, ya que tengas todos tus acervos, se te va a generar una lista como esta, ¿sí? Lo cual quiere decir que cuando tú me entregues esta listita, pues yo voy a dar por hecho que realmente hiciste esta etapa, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar Zotero? Uno, que te genera un listado de bibliografía y otro, que si yo le doy a este artículo, me va a aparecer algo como esto, ¿sí? Si te fijas del lado derecho, me da los datos correspondientes a este artículo. Pero no solo eso, también te genera una reseña del contenido de este artículo. Entonces, son muchas bondades las que nosotros tenemos con esta aplicación, solo hay que saber utilizarla. Esa va a ser una de las actividades que te voy a dejar. No me lo vas a enviar en el momento, ¿sí? No se me va a enviar porque, bueno, finalmente el trabajo final correspondiente a la elaboración del capítulo 2 se va a entregar al final del parcial, que es con lo que yo te voy a evaluar. Entonces, vas a tener tiempos determinados para que hagas cada etapa de tu estado del arte. Yo te voy a poner fechas, pero no para que me envíes, sino para que lleves como una organización de lo que vas a realizar. Bien, entonces el proceso para esta etapa sería instalar Zotero,
realizar una lista de 30 artículos que están relacionados con el objeto de estudio. Al finalizar el listado se tomará captura de pantalla y la captura de pantalla se va a agregar a la sección de anexos del documento con la nomenclatura TRAF-fin registro, grupo y registro, ¿sí? Lo cual quiere decir que va como evidencia de trabajo en el primer avance que me van a enviar. Bien, la segunda etapa es la adopción de la recopilación. ¿Qué implica la adopción o recopilación? Bueno, esto implica una vez que ya revisé la información, ya la obtuve, pues ahora la adopto y elijo entre toda esa diversidad cuál es la que me va a servir realmente para construir mi marco o mi estado del arte o marco teórico, ¿sí? El instrumento, que vamos a utilizar para esta etapa son las fichas de trabajo. En este apartado sí vas a hacer una tarea que me vas a enviar a la plataforma. Y tiene que ver con lo siguiente. Entonces, las fichas de trabajo que vas a investigar son fichas de resumen, ficha de síntesis, de cita textual y de comentario. La tarea implica en hacer una investigación sobre qué son y las características. Repito, en la plataforma yo te voy a poner las indicaciones para que esa tarea la subas entre estos días. Ya ahí vendrá la fecha. Aquí lo importante es que, hacerles la mención de que las fichas de trabajo tienen que ver en su medida, son la que viene con medida de media carta. Si tú doblas una hoja tamaño carta a la mitad, esa es la extensión de la ficha, ¿sí? Entonces, en esas son en las que vamos a estar trabajando. Ahora sí, vamos a entrar en materia en la estructura del estado del arte. Vamos a generar 3 documentos, uno que le vamos a llamar marco histórico, otro estado de la cuestión y otro marco conceptual. ¿Qué implica el marco histórico? Bueno, como su nombre lo dice, implica implementar información que describe el pasado de nuestro objeto de estudio. Vamos a hacer una retrospectiva acerca de lo que hay sobre esa temática que estamos abordando. Entre ellos, ¿qué tipo de información es la que vamos a incluir en este apartado? Vienen aquí unas preguntas guías que te van a ser de utilidad para poder ubicar la información y que, una vez ubicada, con esto puedas generar tu marco histórico. ¿Cuál es el origen del objeto de estudio? ¿Quién lo originó? ¿Qué trascendencia ha tenido? ¿Qué estudios se han realizado en torno al objeto de estudio? Si es que los hay, ¿sí? Para esto, muchachos, el proceso es el siguiente. Primero, identifico la bibliografía, ¿sí? Que es lo de Sotero. Segundo, reviso la información, ¿sí? Que es lo de Sotero. En tercero, adopto la información. Ya dijimos que las fichas de trabajo van a ser la herramienta para nosotros poder adoptar la información. Quiere decir que en las fichas es donde yo voy a empezar a hacer el registro de la información que me va a servir para construir los 3 apartados, ¿sí? Entonces, en el caso del marco histórico, estoy hablando que vamos a llenar 15 fichas con información correspondiente a estas preguntas guías, ¿sí? El contenido de estas fichas, cualquiera que vayas a utilizar, debe de contener fechas importantes y sucesos, así como nombres de personajes que intervinieron en la historia de ese objeto de estudio,
¿sí? Son 3 puntos importantes. Sin embargo, para que tú puedas hacer un buen trabajo, te voy a dar 2 opciones de presentación. 1, en forma de ensayo. Sabemos que el ensayo tiene introducción, desarrollo y conclusión. O bien, número 2, una línea de tiempo. Sin embargo, la línea de tiempo no va a ser la tradicional, donde tú pones el cuadrito, luego una raya larga y entre las rayas vas poniendo las fechas. No, sino que esa línea de tiempo va a ser un cuadro con 4 columnas, donde en la primera columna venga la fecha. Tú decides si lo pones en orden ascendente o descendente. El hecho es que tiene que ir organizado. La segunda columna, los personajes o autores que intervinieron en esa fecha. Número 3, el evento, la circunstancia o la situación o el suceso que se dio en esa fecha. Y número 4, algún dato relevante de ese suceso, ¿sí? Entonces, ese sería una línea de tiempo. Aclaro, no estamos hablando de un copy-paste de información, sino que estamos hablando de un paráfrasis o de una, ¿cómo se dice? O de una interpretación de información. Otro de los apartados es el estado de la cuestión. Esto es, se refiere a la ubicación del problema planteado en proposiciones generales. Aquí en esta parte nos vamos a enfocar en la información actual. Es decir, cuál es el objeto de estudio, definición del objeto de estudio, cómo funciona, qué características tiene, con qué otros elementos lo podemos relacionar, ¿sí? Repito, es información actual. Si mi tema son los LED, bueno, pues ya investigué la historia del LED. Ahora háblame sobre cómo está contemplado el LED hoy en nuestros días, ¿sí? Para esta parte, tú vas a llenar 20 fichas con información que contenga, respuesta a estas preguntas. Obviamente esas fichas, una vez que las tengas, pues ya te van a servir para generar el estado de la cuestión, ¿sí? Bien, seguimos. El último apartado es el marco conceptual. Esto es, vamos a generar un tipo glosario técnico o un listado de palabras claves. Este marco conceptual lleva el concepto y su definición. Sin embargo, la única limitante en esta parte es que las definiciones no pueden darse ni de Wikipedia, ni de artículos, ni de páginas donde solo enmarquen definiciones generales, sino que tenemos que utilizar artículos, posturas de autores, o bien, si yo conozco del concepto, pues puedo darle su propia definición. También en este apartado podemos agregar siglas, ¿sí? O bien palabras en otro idioma que requieran de una traducción. Ahora sí, este apartado, muchachos, viene en su estructura lo siguiente. Se le va a llamar capítulo 2, estado del arte, y va a contener 2.1 marco históricos. Las generalidades jóvenes son: como marco histórico, su extensión como documento va a ser de 2 cuartillas, es decir, ya que tenga mis fichas, ¿sí? Mis 15 fichas con información de la historia del objeto de estudio, entonces empiezo a estructurar el marco histórico. Y lo puedo hacer, como ya les mencioné, como ensayo o como línea de tiempo. Repito, la extensión del 2.1 es de mínimo 2 cuartillas. Y en el marco histórico no se aceptan imágenes. En el 2.2, estado de la cuestión,
Su extensión es de mínimo 3 cuartillas. Igual, ya que tenga mis 20 fichas con información correspondiente al estado de la cuestión, entonces ya empiezo a generar este apartado. Aquí no tengo opciones. Aquí va a ser un ensayo de mínimo 3 cuartillas en el cual tú vayas relacionando a través de una paráfrasis la información encontrada. En este apartado sí se permiten imágenes, pero la única limitante es que no debe de pasar en extensión la imagen de 1/4 de hoja. Si yo doblo en 4 partes mi hoja tamaño carta, me voy a poder dar cuenta de más o menos cuál es la extensión permitible de esa imagen. En cuanto al marco conceptual, pues ahí no hay extensión. Como bien pueden ser 2 palabras, 3, 4, ya decides tú cuántos términos vas a incluir en este apartado. Aquí una sugerencia, muchachos, que cuando tú empieces a llenar las fichas correspondientes al marco histórico, ve trabajando en paralelo marco histórico y estado de la cuestión, porque lo más seguro que cuando empieces a buscar información histórica, también te vas a encontrar información que te va a servir para el estado de la cuestión. Entonces, la sugerencia es que lo vayan trabajando en paralelo para que no trabajen doble y sea más práctico su trabajo. Las especificaciones del envío, bueno, el documento junto con el capítulo 1 se va a enviar en digital, letra arial número 12, espacios de interlineado de 1.5 como texto justificado. Para la revisión de este capítulo 2 no hay una revisión anticipada, lo cual quiere decir que es importante que te apegues a los lineamientos para que no corras el riesgo de bajar calificación en el envío final, ¿sí? Y bueno, aquí te pongo la bibliografía por si quieres profundizar en el tema. Es el link para que puedas accesar, para que tengas acceso al libro de Hernández Sampieri.